Individuos en los grupos, presencia de otras personas. En los grupos, los individuos tienen interacciones directas entre ellos a través de un periodo de tiempo y comparten un destino, una identidad o una serie de objetivos comunes. En los colectivos, las personas realizan actividades comunes pero teniendo mínima interacción directa. Facilitación social, cuando los demás nos incitan. En el experimento de Triplett, encontró que los niños hacían una tarea más rápido cuando trabajaban simultáneamente que cuando trabajaban solos. La facilitación social se refiere a dos efectos que ocurren cuando es posible identificar las contribuciones individuales. La presencia de otras personas mejora el desempeño en tareas sencillas, pero lo empeora en tareas difíciles. Las teorías de la mera presencia, del temor a la evaluación y de la distracción, conflicto, proporcionan diferentes respuestas a preguntas concernientes. 1. Si la facilitación social es necesariamente social, y 2. Si la mera presencia de otras personas es suficiente para afectar el desempeño. Pereza social, cuando los demás nos relajan. En una de las primeras investigaciones sobre tareas sencillas que implicaban contribuciones colectivas, Ringelmann encontró que el rendimiento individual disminuía cuando los individuos trabajaban con otras personas, pero la pereza social se reduce o elimina cuando las personas creen que sus esfuerzos individuales serán importantes, relevantes y significativos. En estos casos, los individuos realizan una compensación social en un esfuerzo por contrarrestar la pereza social de otras personas. En las culturas colectivistas, los grupos pueden ser más propensos a tener normas grupales que promueven el trabajo en equipo productivo y desalientan la pereza social. Facilitación y pereza. Unificación de los paradigmas. Un paradigma unificado integra la facilitación social, la pereza social y lo que hemos denominado la seguridad social. Cuando la presencia de otras personas mejora el desempeño en tareas difíciles que requieren contribuciones colectivas. La desindividualización. Disminuye el sentido de individualidad de una persona y reduce las restricciones contra la conducta inadecuada. Dos tipos de indicios del entorno pueden aumentar las conductas inadecuadas. 1. Los indicios de la responsabilización, como el anonimato, señalan que los individuos no asumirán la responsabilidad de sus acciones. Y 2. Los indicios de la atención, como una intensa estimulación del entorno, producen un estado desindividualizado en el que el individuo actúa por impulso. Dinámicas grupales. Interacción con los demás. Las personas se afilian a un grupo por varias razones, incluyendo realizar tareas que no pueden realizar solas, mejorar su autoestima e identidad social, obtener un sentido de identidad e interactuar con los miembros del grupo. La socialización de los nuevos miembros de un grupo se basa en las relaciones que forman con los veteranos, quienes actúan como modelos, capacitadores y mentores. Con frecuencia, los grupos pasan por varias etapas de desarrollo, desde la orientación inicial hasta periodos de conflicto, compromiso y acción. Algunos grupos atraviesan por periodos de inactividad seguidos por una acción repentina en respuesta a las presiones del tiempo. Roles, normas y cohesión. Los grupos que interactúan tienen tres características principales: una serie de conductas esperadas para sus miembros, roles, reglas de conducta para sus miembros, normas, y fuerzas que hacen que sus miembros se unan, cohesión. Establecer roles claros puede ayudar a un grupo, pero cuando los roles de los miembros son ambiguos, entran en conflicto con otros o cuando cambian pueden provocar estrés y un mal desempeño. Polarización grupal. Cuando en una discusión grupal participan individuos que tienen opiniones similares, no idénticas, sus opiniones se vuelven más extremas. Las explicaciones sobre la polarización grupal enfatizan la cantidad y la persuasión de los argumentos escuchados, la comparación con una norma grupal percibida y la influencia del endogrupo de uno. Pensamiento grupal. El pensamiento grupal se refiere a una excesiva tendencia a buscar acuerdos entre los miembros del grupo. Los síntomas del pensamiento grupal provocan una toma de decisiones inadecuada, lo cual puede conducir a una mala decisión. Un grupo altamente cohesivo es más propenso a experimentar el pensamiento grupal si existen otros factores que contribuyan a ello, como un líder controlador y una situación estresante. Los equipos de trabajo autoadministrados, aunque cada vez son más populares, pueden ser más susceptibles ante el pensamiento grupal. Prevención del pensamiento grupal. En esta parte, Janis propone que los grupos deben realizar esfuerzos para procesar la información con mayor cuidado y precisión. Se recomienda que en la toma de decisiones los grupos deban consultar en fuentes o personas externas a ellos, un líder menos controlador, promover la crítica y siempre se debe asumir un papel de abogado del diablo para poder cuestionar todas las decisiones e ideas.
Hoy en día, en las reuniones se utiliza una tecnología informática que le ayuda a no caer en ese pensamiento grupal. Por otro lado, han señalado la efectividad de incluir a los grupos a tener pensamiento contrafáctico, al cual implica imaginar eventos o resultados alternativos que hubieran podido ocurrir pero no sucedieron. Desempeño grupal. ¿Muchas cabezas son mejor que una? Según Ivan Steiner, la manera en que el desempeño de un grupo se compara con el potencial de sus individuos depende del tipo de tarea. Tipos de tarea. Aditiva. El producto del grupo es la suma de todas las contribuciones de sus miembros. Conjuntiva. El producto del grupo es determinado por el individuo con el peor desempeño. Disyuntiva. El producto del grupo es o puede ser determinado por el individuo con el mejor desempeño. La pérdida asociada al proceso, término acuñado por Steiner, puede resultar de la falta de motivación, como la pereza social en tareas aditivas, la falta de coordinación en los grupos con tareas conjuntivas y no darse cuenta de que algunos miembros tienen más o mejores experiencias en tareas disyuntivas. Estableciendo metas. Los grupos tienden a desempeñarse mejor en una tarea cuando tienen metas específicas, desafiantes y alcanzables, en especial si los miembros están comprometidos con las metas y creen que tienen la capacidad para alcanzarlas. Lluvia de ideas, técnica desarrollada por el publicitario Alex Osborne, plantea que todas las ideas se deben expresar por locas que parezcan. Entre más ideas, mejor. No criticar las ideas de los demás por buenas o malas que sean, y todas las ideas pertenecen al grupo, entonces los miembros se pueden basar en los demás. Estudios recientes han llegado a la conclusión de que esta técnica puede ser muy efectiva, pero las personas que la realizan individualmente producen más ideas y de mejor calidad que el mismo número que la realizan juntas. Hoy en día se utiliza la lluvia de ideas electrónica, que permite combinar la libertad de trabajar solo en una computadora con la estimulación de recibir en una pantalla las ideas de otros. El muestreo sesgado en algunas tareas es solo el hecho de compartir información, que puede ser crucial para un buen desempeño. Es más probable que la información que conocen muchos miembros se incorpore a la discusión grupal que la información que conocen solo uno o algunos miembros del grupo. La información podría no comunicarse adecuadamente en un grupo debido a problemas en la red comunicación del grupo, como la eliminación de información importante en algún punto de la cadena de toma de decisiones. Se ha llegado a concluir que las normas grupales que promueven el pensamiento crítico pueden prevenir el muestreo sesgado. Los efectos de la diversidad en el desempeño grupal dependen de la naturaleza de la tarea, de qué tan bien integrado esté el grupo y de si los miembros del grupo sienten que su identidad individual es verificada por los demás miembros. La diversidad a un grupo puede proporcionarle flexibilidad, creatividad y la capacidad de realizar exitosamente tareas que requieren estrategias innovadoras. Cooperación, competencia y conflicto. Motivos diversos y dilemas sociales. El dilema social es la situación en la que cada uno toma una decisión con base en el propio interés, pero da lugar al peor resultado para todos los demás. El beneficio personal entra en conflicto con el bien general. El dilema del prisionero. En este tipo de dilema, en el que una de las partes debe realizar acciones cooperativas en relación con la otra parte, por lo general está diseñado de manera que las acciones competitivas procuren más beneficios para cualquiera de las partes, pero si ambas partes realizan acciones competitivas tendrán un peor resultado que si las dos hubieran cooperado. Los dilemas de recursos. Son dilemas sociales respecto a cómo pueden dos o más personas compartir un recurso limitado. En el dilema de los comunes es una situación en la que las personas toman todo lo que quieran de un recurso limitado que no se renueva y luego no queda nada para nadie, y en los dilemas de bienes comunes se supone que todos los individuos contribuyen con recursos para un fondo común. En un dilema social, la conducta se influencia por factores psicológicos, incluyendo factores situacionales, dinámicas grupales y configuraciones estructurales. Algunos estudios han demostrado que los colectivistas son más propensos que los individualistas a cooperar en dilemas sociales. Los conflictos entre los grupos son ocasionados por varios factores, como la competencia por recursos escasos, los estereotipos y prejuicios, así como ideologías contrapuestas, incluyendo las espirales de conflicto en las que una parte molesta a la otra parte, la cual toma represalias generando una reacción más extrema de la primera parte. Las percepciones de los demás que influyen a la escala de conflictos se ve cuando los grupos suelen verse mutuamente como imágenes espejo.
ven en sus enemigos lo que sus enemigos ven en ellos, o provocar una deshumanización en donde la percepción de las personas carece de cualidades humanas y actúa como una consecuencia de la hostilidad entre los grupos y un detonante de más conflictos intergrupales. Reducción de conflictos mediante las GRID. GRID, las iniciativas graduales y recíprocas para reducir la tensión, es una estrategia de resolución de conflictos desarrollada por Charles Osgood. Esta estrategia permite la búsqueda unilateral y persistente de la confianza y cooperación entre las partes en conflicto. Han sido de gran utilidad para comenzar el proceso de paz. Negociación. Las concesiones unilaterales son útiles para comenzar el proceso de paz, pero se requieren extensas negociaciones para alcanzar un acuerdo final. Los conflictos se pueden reducir mediante una negociación exitosa. Quizá el resultado exitoso más común es un arreglo 50-50, pero se puede lograr alcanzar un acuerdo integrado en donde ambas partes obtienen resultados superiores a la división 50-50. La flexibilidad, la comunicación y el entendimiento de las perspectivas de la otra parte son características claves para una negociación exitosa. Es muy común y de gran utilidad que las partes del conflicto requieran de un mediador quien trabaja con ellos para tratar de llegar a un acuerdo voluntario. Las personas provenientes de distintas culturas pueden hacer suposiciones y tener estilos muy diferentes acerca de las negociaciones. Por ejemplo, si es mejor la comunicación directa que la indirecta, qué importancia tiene el contexto y si se debe evitar el conflicto directo. El reconocimiento de una identidad supraordinaria es una manera de establecer un punto de acuerdo entre los grupos en conflicto. Cuando los miembros del grupo perciben que tienen una identidad compartida, sienten mucho mayor simpatía hacia los miembros de exogrupos y las interacciones entre los grupos se vuelven más pacíficas.